7:53 de la mañana. Don Iván Torres está de vuelta como lo veíamos anteriormente. Doni, la gente estaba preocupada, nosotros decíamos que usted estaba con una situación de salud. El país lo escucha. No, estuve muy complicado. Sí, estuvo bien. Pero es algo que muchos tienen, cálculo al riñón. Cálculo, ¿eh? El problema mío es que yo soy muy tolerante al dolor. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene cálculo, normalmente tiene un dolor intenso en la espalda. Dicen los doctores que es como el parto de la mujer el dolor. Pero como soy tolerante al dolor, nunca lo sentía, pensaba que tenía algún disco gastado, dije, yo me duele poco. Pero llegué inconsciente a la clínica. Inconsciente. Llegué ¿Septicemia? de madrugada, y además de eso tuve septicemia. Wow. Multiorgánica, según lo que dijeron los doctores. ¿Compromiso vital? Claro, tuve grave. ¿Por qué? Porque tenía septicemia, pero curioso, sin fiebre. Solamente transpiraba mucho. Y de ahí obviamente me querían hasta entubar. Ahí me hicieron exámenes rápidamente y se dieron cuenta que tenía algo en el riñón. En un principio dijeron son 4 cálculos. Claro, después me intervinieron, me sacaron mucha materia del riñón y con antibióticos muy fuertes. Estuve más de 8 días en la clínica, estuve en la UCI, producto justamente de esta gran infección que tenía adentro. Después de estar casi 15 días con antibióticos, recién me operaron el 10 de noviembre. Ahí recién lo pudieron operar. Porque claro, porque Sí. con la septicemia que hay un compromiso orgánico producto de una infección. Una infección, claro, no podían operarme. Eso es grave. Y posterior a eso, llega el médico y me dice, yo he sacado como máximo 4 cálculos. Yo tenía 7. En el fondo quedé con 7 heridas, laceraciones en el riñón y la uretra. Y de ahí te ponen un catéter. Y ese catéter del riñón a la uretra, cuando iba al baño, yo le pegaba con la muralla del dolor. El catéter va por ahí. Por ahí. Era un dolor espantoso. Para mí era espantoso. Y eso soy tolerante al dolor. Recién el día 24, parece fue de noviembre, ya ahí me sacaron el catéter. Y a los 2 o 3 días ya estaba, pero casi como nuevo. ¿Cuántos días estuvo internado? Yo creo que estuve internado 8 días y después tuve que irme a operar 2 días más. Y lo último ya fue ambulatorio cuando me sacaron el catéter. Pero la pasé mal. Es una situación súper complicada y sobre todo cuando uno se aguanta el dolor. Bueno, claro. O ya sea por un umbral o porque le hacemos el quita al médico. También. Sí. O sea que, bueno, si alguien le duele la espalda y no ha tenido nunca un problema en la espalda, vaya, hágase ver, como dicen por ahí. Porque la verdad que hay que hacerse exámenes, porque me decía el médico, mira, si por cálculo al riñón nadie se muere prácticamente, claro. Pero el problema está en que si tú tienes una infección y después se generaliza, es lo complicado. ¿Cómo empezó esto, Iván? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Tuve malos diagnósticos en un principio, hasta bronquitis me dijeron que tenía. ¿Acuerdos? Pero ¿qué sentía? Mira, lo primero que tuve solamente 2 episodios de fiebre, nada más. Y después sentí un cansancio y un dolor en la espalda. Después empecé con terciana, muchas tercianas, y no tuve fiebre. Y después caí inconsciente. Esa era la manifestación de la infección que se estaba incubando en el cuerpo. ¿Quién lo llevó a urgencia, Doni? Mi familia, mi señora, mis hijos, todos. Y uno, yo de repente despertaba y hablaba tonteras, estaba delirando. Sí, pues claro. Y yo le decía, ¿y para dónde voy? ¿Quién me lleva? Y mi hija me decía, te llevamos a la clínica. No, ustedes me están secuestrando. ¿En serio? Sí, yo me acuerdo de eso, me están secuestrando, le decía, y ustedes quieren intervenir, sacar mi cerebro. Ay, no sé para qué increíble, porque eso para la familia es preocupante también, porque uno no sabe que puede pasar eso, pero uno piensa, me tocó con mi papá, que también lo escuchaba, y decía, ¿será eso? ¿Será que está...? Claro. está y después le decía, ¿y quién va aquí? Voy yo, me decía mi hija, Agustina, yo voy a tu lado. Y al lado va la mamá. No, esa no es tu mamá, esa es más joven, es más bonita. Iván, pero me ríe, pero ¿tuvo conciencia que esto puede haber sido, que le pudo haber costado la vida? Sí, cuando llegué y el médico, porque de repente ya después volvía, como que reaccionaba, me dice el médico, mira, yo creo que no pasa, si no vienes, no pasa de esta noche. O sea, si no hubiera llegado... Claro, no pasa. Se demoran un día, se muere. Me muero, claro. Así. ¿Y qué siente cuando se da cuenta que estuvo coqueteando en el fondo con Estuve coqueteando. un destino fatal? Tuve unas visiones muy extrañas. A ver. Yo pasaba por un camino y veía gente muy antigua. Vestidos antiguos, con gente con las mujeres como con rulitos, con unos abanicos, y los hombres también vestidos a la antigua. Y eran todos vestidos con un rojo, no rojo fuerte, era como un rojo del viejito pascuero. Ese rojo claro, oscuro. Y todos los veía, y yo pasaba por ahí y todos me miraban. Entonces yo decía, estaré coqueteando, como dices tú, con la muerte, ¿qué pasó? ¿Y reconoció alguna de esas personas antiguas? No, a nadie. Simplemente pasaba por ahí y los veía yo. Y veía mucha gente, que todos me miraban y yo iba pasando por el lado.
lo encontré curioso. Yo de eso me acuerdo. Y es un recuerdo muy vívido de haberlos visto. Sí, yo los veía la cara y todavía tengo algunos rostros, pero no son conocidos. Nadie conocido. No, pero sí veía, como te digo, me llamaba la atención que la gente estaba con abanico, unos sentados, y todos me miraban y yo iba pasando. Eso me llamó la atención y no lo podía olvidar, esa es la verdad. Después de eso ya me dormí, porque me pusieron anestesia, oxígeno, un montón de cosas. Y ahí estuve. Lo positivo, que estoy muy bien, y lo otro, que bajé 8 kilos. Pero los voy a recuperar. Ahora, Iván, volviendo, quiero volver al tema, porque tenemos que aprovechar todas estas conversaciones para que sean educativas para la gente, sobre el cuidar nuestro cuerpo, ir al doctor. No es menor aguantar tanto el dolor por un tema de umbral, porque no lo siente, y llegar a la clínica con un mensaje del doctor que dice: si usted se demora 24 horas, usted se muere. Exactamente. O sea, tú estuviste a menos de 24 horas de morir. Exactamente, sí. No, sí, de hecho, cuando me fueron a ver, yo estaba en mi despacho, en el fondo, en la noche, y uno trabaja, yo seguía trabajando igual, y mi señora me ve que estoy inconsciente. Y ahí dice que estaba totalmente chupado y demacrado entero. ¿En la oficina donde trabaja? Ahí pusieron la alerta. ¿Y cayó al suelo sobre el escritorio? No, yo tengo ahí una cama, tengo el escritorio, tengo todo. Ahí estaba botado. Y llaman a mi hija y le decían que tenían que sentarme, porque mi hijo no estaba, andaba buscando a su polola. Y ahí obviamente llegó mi hijo rápidamente, me subieron a la camioneta y yo nunca supe cuando me subieron, cuando me subieron, no tuve idea de eso. Desperté obviamente en el camino y ahí empecé a delirar, porque quién era ellos, que para dónde iba. Que el secuestro. Claro. ¿Y tiene recuerdo cuando estaban los últimos minutos en el despacho antes de quedar inconsciente? No. Nada. No. Me acuerdo que tuve terciana y le dije a mi hija: ¿por qué no miráis en internet cómo se puede combatir la terciana? Y de ahí no supe nada más. Qué increíble. Claro. ¿Y su esposa estaba atento a que usted estaba medio delicado? Que hablamos un día antes. Claro, lo que pasa es que ella me decía al médico: pero ¿para qué voy al médico? Le decía yo: si tengo terciana. Ya me dijeron que era bronquitis. Sí, me acuerdo que... Claro. ¿No? ¿Te acuerdas que Claro, que un diagnóstico impreciso. Después me dijeron que en un principio que tenía un problema en la próstata, pero yo la próstata no tengo problema, gracias a Dios. Entonces, ¿quiere una infección en la próstata? Qué raro, pero bueno, uno no es médico. Así que yo creo que en el fondo no fue preciso, y era porque no tenía los signos típicos de mucha fiebre, el dolor intenso. Me dolía, pero es un disco gastado. ¿Qué le dijo la familia, Iván, su hija? Porque ellas también tuvieron la información de que usted estaba grave y que se podía morir. Claro. O sea, no, ellas, mira, son muy controladas, gracias a Dios son controladas. Nunca se desesperaron, ayudaron ahí a que de alguna manera yo me sentara. Cuando me sentaba, como que reaccionaba, pero se me iba para atrás, ahí perdía el conocimiento de nuevo. Y ellas estuvieron muy atentas y estaban, obviamente, todos los días fueron a la clínica, todos los días. El colegio la autorizó para que no fuera, porque uno iba a ir a la clase. Sí, porque tiene hijas igual que son niñas todavía. Sí, claro, una tiene 12, la otra tiene 19, recién cumplido, hace poquito. Todavía son chicas. Así que no estuvieron presentes, está muy contenta. Y hay una pregunta así más de la reflexión. Yo creo que uno nunca se quiere ir todavía, ¿no? Claro. Y sobre todo teniendo hijos chicos, donde uno sabe que todavía le falta un papá durante un tiempo. ¿Qué te pasa con eso? Mira, en ese instante nunca me di cuenta, pero ahora yo me da miedo pensar no estar para mis hijas, para mi familia. En el fondo mis hijas, porque el resto ya son grandes, son adultos. Claro. Pero mis hijas es lo que más me intranquiliza en el fondo volver a tener un episodio como ese, pero ya sé que cualquier dolor que tenga en la espalda voy al tiro al médico. Claro. Es que hay que cuidarse, porque tenemos una responsabilidad también como padre. Es la que dices tú, la responsabilidad como padre, con hijas tan pequeñas, obviamente uno tiene que estar presente. Don Iván, más allá del miedo a morir y quedar lejos de su hija, evidentemente, las situaciones límite uno como que le replantean la vida. ¿Cierto? Sí. ¿Usted le cambió algo en eso? Porque hoy día retoma sus labores, pero algo que lo haga pensar. Yo creo que en el fondo es el llamado a atención que si uno tiene un dolor, hay que verlo, porque, claro, como uno tiene un umbral tan alto al dolor, no se da cuenta, pero si yo tengo un dolor que no es lo habitual, obviamente voy a ir al médico, hacer un examen. ¿Usted no hacía eso? No, si yo dije un disco gastado nomás, me duele la espalda. Me ponía el guaterito y se me pasaba, pero nada más. Es que es muy habitual eso que uno dice: ¿y para qué voy al dolor si me encuentran algo? Claro, como que uno va predispuesto a lo peor, pero a veces es mejor que te lo encuentren a tiempo. Que cuando ya la situación está, como en el caso suyo, que ya estaba con una septicemia y con un compromiso vital. Yo tuve un accidente en la pandemia, se me cayó una estructura acá y tuve problemas acá en el hombro. Tengo de hecho 4 ganchos adentro porque se me cortaban los tendones. Pero eso fue lo de menos. Estuve prácticamente un día en el hospital y me fui.
¿ya? Pero esto es diferente. Además no tenía otro compromiso, salvo que tenía un problema en el hombro. Nada más. Pero esto que plantea Simón, que quizá uno tiene meta. Siempre hemos conversado, Iván tiene un anhelo de irse a vivir a Puerto Vara. No sé si lo mantendrá. De pronto esas metas se aceleran, esos anhelos, esos sueños, uno dice, oye, quizá... Mira, yo creo no que después de tanto. eso y replantearme muchas cosas, creo que para mí lo fundamental es que mi hija termine en los estudios donde se sientan más cómoda, donde tengan más oportunidades de estudiar y de crecer. Uno ya está más viejo. Uno ya cumplió, yo tengo 4 hijos. El mayor es ingeniero, está trabajando, el otro recién terminó acá su carrera de enólogo en la Católica, la otra está ya en la universidad entrando, entonces me queda una más chica. Y creo que mi meta ahora es ellos, dedicarme a ellos, porque uno de repente piensa en uno mismo, pero tiene una descendencia, tiene hijos y hay que pensar en ellos porque son los que más te necesitan. Es verdad eso, Así sí. que yo pienso en ellos ahora. Sí. A mí me ha tocado entrevistar mucha gente y siempre que experimentamos alguna experiencia de estas vitales con uno o con un ser cercano, como que uno empieza a valorar aquello que de tan cotidiano no lo sentía. A nosotros se nos olvida que la salud, estar parado y bien, caminar por la calle tranquilo, es una bendición, porque cuando te enfermas uno dice, oh Dios mío, cómo no valoré ese momento, cómo me gustaría volver a estar caminando tranquilo por una calle. Yo creo que esas pequeños cambios del día a día también son súper evidentes, de cómo uno valora cosas que de tan simples, de tan cotidianas, son milagrosas. Sí, yo estuve mucho tiempo, estuve casi un mes y medio fuera de las canchas. Yo decía, tengo arresto domiciliario total, porque no podía ni salir. Pues tenía que ir a cada rato al baño, o sea, no podía descansar. Recién el 24 de este mes pasado me sacaron el último catéter, que eso me alivió y ahí me recuperé de 100%. El 24 hace una semana y algo. Una semana y algo, claro. 2 días después ya estaba bastante bien, porque eso me molestaba mucho. Imagínate, era como si me estuviesen tirando el riñón con la uretra, una cosa espantosa. Le pegaba combo a la muralla de puro dolor. Pero no había que hacer. Sí, pues. No, lo pasé mal. Lo que con cuenta. Ahí están los motores, pues, de Ahí los están. que hablábamos recién. Claro. Las dos más pequeñas. Los 2 más pequeños ahí están. La grande, Agustina, la más grande, y Emilia, la más chica. Yo creo que debe ser muy desesperante, muy intranquilizante sentir que a lo mejor ha llegado el momento de partir y saber que están ahí. Claro, quedan solas prácticamente, sin el cariño del papá. Claro. Sin sustento también, porque uno es el sustento de la familia en general, independiente que haya otro ingreso, pero el sustento principal soy yo. Oiga, Donny, ¿no sintió como una angustia después, cuando ya se mejoró, de que pudo haber sido su momento y que efectivamente no se alcanzó a despedir? Como uno siempre piensa y dice, si me muero, ojalá alcanzara a despedirme de todo, pero cuando son de golpe uno dice, pasa eso por la cabeza. No me di cuenta. No me di cuenta porque fue de un par de horas que yo estaba bien, o sea, relativamente bien, que de hecho no venía a trabajar porque tenía licencias cortas, pero fue un par de horas en que me dio, entre comillas, como un ataque de terciana, o sea, no paraba y muy intensa. Y después, entonces no alcanzaba a darme cuenta. Claro. Después reacciona uno cuando ya se encuentra bien, uno dice, uy, lo que pasé, a lo que podía haber llegado. Pero en ese instante, lo mío fue de un par de horas. Porque Iván es de los que nunca falta. Siempre viene, siempre está. Lo hemos tenido aquí medio resfriado, pero siempre está, viviendo relativamente lejos, siempre está. Es verdad. Entonces, yo creo que para todos fue una gran sorpresa empezar a notar su ausencia. Yo le escribí a Iván, le deseaba que estuviera bien. Tampoco uno quiere ser muy entrometido de andar preguntando tanto, porque hay momentos también que son privados. Y le agradezco a mucha gente que escribió en las redes sociales, de forma privada me escribían, porque yo no soy mucho de los que ventilo. Preguntaban mucho por usted. Claro, no soy del que ventila mucho las cosas personales, pero creo que esto había que conversarlo, ¿ya? Porque es un llamado de atención para los que en algún día tienen un problemita, vayan al médico. No se sabe a qué puede llegar. Yo estoy convencido que el hecho de estar en pantalla también nos obliga a tener una responsabilidad. Claro. Como tú lo hiciste, por ejemplo, con el tema de la parálisis facial. Ahora Iván lo hace con el tema de la responsabilidad respecto a nuestro cuidado de los riñones o de los dolores extraños, porque si estamos acá tenemos que también aprovechar este espacio para, entre comillas, mandar un mensaje a la gente. Y en eso yo le quería preguntar a don Iván, ya que usted es experto en pronóstico, ¿cuál es el pronóstico que hay que hacer de ahora en adelante? ¿Cómo uno se cuida de los cálculos? ¿Qué le ha dicho el doctor? Mira, el doctor me dijo que eran... me preguntó de partida si alguien había tenido cálculo en mi familia. Como hereditario. Mi madre, le dije, mi madre. Mira, no está muy claro, me dijo, por qué se producen los cálculos, según lo que dice él, y yo creo que así debe ser, ¿ya?
pero hay un antecedente que puede ser familiar. Mi madre fue operada en aquella época en que te abrían el riñón y te sacaban todo. Claro. La cicatriz grande tiene mi madre. Y probablemente de ahí viene. Yo tuve cálculo cuando estuve en la Antártida, que fue muy riesgoso porque en un principio iban a hacer evacuación médica en la Antártida Punta Arenas. Claro, pero estaban los rusos y tenían esos cinturones con calefacción y ahí estuve horas sentado trabajando. ¿Qué año fue ese? 87. Mire, 87 ya estaban los cálculos ahí. Sí, claro, ahí lo boté. Y después tuve otro episodio, el 90 y tanto, y me acuerdo que había un señor en la Plaza Puente Alto que era de Pirque, y me dijo, yo tengo unas hierbas, vendía hierbas, que estos son muy buenas para los cálculos. Me los dio y los boté, y de ahí nunca más. La chancapiedra que dice. No sé, tengo idea de cuál era. Dicen, sí, el cuento es que ese caballero traté de ubicarlo, nunca más apareció. Y de ahí nunca más supe de cálculo. Pero me dijo, para tener 7 cálculos tiene que haber estado durante años. Probablemente acumulándose. Entonces, claro, mi episodio de dolor de espalda era probablemente por los cálculos, que nunca los boté. Qué increíble. Iván nos está contando por qué había faltado. Usted que se viene sumando a la sintonía, que está prendiendo la tele, estuvo bien complicado de salud con una septicemia que lo tuvo literalmente al borde de la muerte. No estoy exagerando, lo acaba de contar Iván. El médico le dijo 24 horas más, incluso menos, y usted se muere. Exactamente. Que debe sentirse un frío en la espalda escuchar algo así. Bueno, la verdad que la pasé mal, no, para que estamos con cuentos. Un día se me ocurrió que me sentía más o menos bien, dije voy a ir al supermercado que está a 7 kilómetros de mi casa. Ya a mitad del camino quería ir al baño, así que tuve que ir al supermercado al baño. O sea, tenía arresto domiciliario total, no podía salir porque no podía ir a ninguna parte. Iván, Después ya del 24 de este mes, del mes pasado, y ahí me recuperé, claro. Ya no es problema. La septicemia, en el contexto de esta litiasis, de estos cálculos, ¿por qué se produce? ¿Porque rompen y van infectando? Porque infecta. El cuerpo, la septicemia se produce cuando hay una infección en el cuerpo por algún agente externo. Claro. Entonces se produce septicemia, justamente una infección en el fondo, una infección que se empieza a generalizar del cuerpo y te ataca a diferentes. Esto, pero a raíz de que estos cálculos van rompiendo y eso porque genera. No dejan pasar la orina. Perfecto. Entonces y esa es la que. Y esa, después me hizo una punción, lo que dijo el médico, yo estaba con anestesia y que me habían sacado mucha materia. Estaba infectada la zona. Oiga, Doni, cuando despertó, cuando recuperó la conciencia, ¿qué fue lo primero que dijo, hizo, se acuerda o no? Mira, no me acuerdo de eso, solamente que me vi lleno de cuestiones, oxígeno y la piel de pinchazo y cosas así. Claro. Eso es lo único que me acuerdo y obviamente después llegó mi familia a verme, estaba como medio recién despertando, pero yo pensé que me habían operado, me dijeron, no te vamos a operar, te vamos a dar antibióticos muy fuertes para poder combatir la infección. Después de más de una semana, como 10 días más, cuando se acabe la infección, te vamos recién a sacar los cálculos. Iván, usted decía que lo querían intubar. Claro, ¿Había compromiso respiratorio también? Sí, tenía un pequeño compromiso, de hecho me pusieron oxígeno, pero no fue necesario intubarme, por suerte. Eso ya es más complejo. A veces la recuperación de ese lo vimos durante la pandemia. Claro, es que te vienen en un principio y te vienen en un estado catastrófico, por decirlo de alguna manera, entonces hay que intubarlo. Lo primero que dicen. Y después ya con exámenes más precisos me hicieron un escáner completo y vieron que había 4 cálculos y dijeron, el problema es el riñón. Porque tú llegas con un cuadro de septicemia y no sabes lo que es. Claro. Es que el diagnóstico de cálculo es residual. Primero ven si tienes una apendicitis, ven si tienes otras cosas, empiezan a descartar y después, tienes cálculo. Yo también tuve catéter, así que sé lo que se siente. Es realmente tremendo. Es tremendo, sí. O sea, gracias a la imagen que permitió ver los cálculos, ahí se pudo establecer el diagnóstico preciso. Claro, en un principio 4 cálculos, pero cuando el doctor me operó me dijo, nunca has sacado tanto, son 7, me dijo. Y en el fondo son 7 heridas que te quedan en el riñón, claro. Son laceraciones. Y tú sangras y te duele y hay que esperar que se cicatrice, en fin. Y la gente, porque me imagino que se empezaron a pasar la voz, Esteban Torres, el del tiempo, el meteorólogo. Lo iba, lo saludaba, le hablaban. Sí, no, tuve buena acogida ahí en la clínica, estuve bien, el doctor se portó un 7. Le preguntaban si iba a llover yo o le no. ponía, me preguntaban cuál era el pronóstico. Claro. Yo le escribía al doctor, ¿es esperable este dolor? ¿Es esperable esto otro? Sí, es esperable, me decía. Miren, para que vea cómo son las cosas. Lo clásico, un amigo de alguien de acá del equipo estaba ese mismo día en la clínica con su mamá. ¿Ya? Y lo vio llegar a usted. ¿Ah, sí? Sí. Y él le cuenta a su amigo y el amigo le cuenta a quien es su amigo acá en el equipo. Y así fue la primera información que tuvimos nosotros. Mira. Vieron llegar a Iván Torres, fue un domingo si no me equivoco. No, miércoles. ¿Miércoles? Ya. Y la expresión fue... Está palaca.
Lo vieron llegar muy mal, Claro. en condición grave. Sí. Entonces, claro, uno dice, ya, pero será tan así, hay que empezar a averiguar, a ver qué pasaba, y también con cierto tino y respeto, también la familia está abocada a su familiar, entonces fueron momentos súper complejos para el equipo de no saber al principio qué pasaba y qué tan grave era la situación de Iván. Y ahí, don Iván, me gustaría preguntarle algo, porque claro, uno que lo tiene a este lado y todo, uno veía que usted de repente decía, uy, me duele harto, Sí. se iba rápido del estudio a veces, etcétera. Entonces, Se sentaba, ¿se quizás acuerda? también Se sentaba. ese mensaje de saber parar a tiempo. O sea, cuando Claro. el cuerpo te está diciendo algo, Hay que parar. y yo creo que eso es un súper buen mensaje que usted podría darle a las personas. Sí, yo creo que es lo que hizo, lo que dije recién, también lo mencionaste tú. Cuando uno tiene una dolencia que no es habitual, hay que ir al médico Sí, y hacerse varias opiniones, ¿eh? Porque las dos primeras no fueron aceptadas. sí. A veces Porque pasa hay que... cosas atípicas. O sea, si tú tienes sí. fiebre, dices, bueno, tiene fiebre, algo será, pero yo no tuve fiebre, salvo días anteriores. Después sin fiebre, pura terciana y por sudaba tanto mucho. también. Pero nada más, entonces era como raro tener septicemia sin fiebre. Pero tampoco se haga un araquiri, digamos, y se juzgue porque no No. tuvo síntomas dramáticos, porque eran síntomas normales que se fueron Que acumulando. el dolor de espalda uno nunca piensa Claro. que es un cálculo. Claro, yo decía, "Ay, me duele la espalda, hace un Estrés, tipo tensión, gastado, cansancio. Típico, que te sentáis mal, tanto de pie, tanto sentado, en fin, pero no era eso al final. Lo que pasa es que esos dolores van y vienen, Claro. y cuando se van uno se olvida. Claro. Olvida. Entonces ya fue algo del pasado. Me ponía un guaterito y se me pasaba el dolor. Exactamente, Y uno van- está, y van uno y está vienen. cubriendo y van y vienen. Van y vienen. Uno está cubriendo el síntoma pero no quiere ver lo que hay Lo que de hay fondo. detrás, claro. Y yo entiendo, o sea, a todos nos pasa lo mismo. Nadie quiere enfrentarse a un diagnóstico que sea más complejo, pero también es cierto que cuanto antes, mejor. O sea, cuanto antes llegue esa información, mejor todavía. Así que estoy a puro jugo de piña y papaya. Dicen que es bueno. ¿Quedó Ah, con, ¿sí? con dieta Dicen especial, que- Dani? No hay dieta porque no tengo problema del estómago. Pero el ni ninguna riñón cosa. tiene que... Hay En mucho un mito de eso, Claro, ¿cierto? en un principio obviamente tenía un régimen blando. Después el médico me mandó para la casa, me dijo 3 días, 4 días con régimen blando y te lo suspendo. Me lo suspendieron y ahí estoy. ¿Pero el médico normal. recomienda el jugo de piña y de mango? No lo dicen ellos. Ah, ya. No lo dicen. Pero si tú te pones ahí a ensuciarte, van a decir jugo de piña, qué sé yo. De papaya, ¿no? De papaya, las mamás también. dicen eso. Claro. Y cerveza también dicen que es buena. así Ahí que está, ahí está lo malo. No soy bebe. muy bueno para Pero tomar. sin siempre es alcohol. tiempo de empezar. Pero yo creo que es el momento de empezar. Lo voy a hacer por la salud. Nada. No, pero Yo tengo un amigo que inventó que tenía cálculos para tomar chelita. ¿No es cierto? Voy a hacer eso. Memo. Memo también tiene cálculo. Oiga, Iván, ya, pero ahora ya que lo vemos bien, de vuelta, me imagino con controles periódicos y con observación mayor, ¿qué mensaje le manda a la gente, a la población, a aquellos que le mandaron salud? Acá todos los días nos preguntaban qué pasa con Iván. No podíamos estar diciendo todos los días, Iván está esto, otro, pero nos Lo primero que preguntaron le decía es que no tengo ninguna lipo, ninguna operación extraña. Sí, imagínate, eso fue de forma natural. Porque me preguntaban, ¿se hizo alguna lipo? ¿Se hizo alguna cosa? Nada. La nariz, la misma de siempre. 8 kilos. La guatita, bajé 8 kilos. El hoyito en la pera, El hoyito el de la clásico. pera, Sí. es clásico, esto es bien. Yo creo que en el fondo, y vuelvo a repetir, si uno siente alguna dolencia, hágase ver, pues, hágase ver, como dicen por ahí. ¿Eh? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí. yo creo que se merece otro viaje a Aruba. Yo creo que sí. ¿Cierto? Deberíamos Sí. ir de nuevo. Bueno, dicen los médicos que eso Vamos- fue lo vamos que a lo Chile. enfermó. Voy Tú- con mi Listo. enfermero, mi tú enfermero. lo No, pero tiene enfermaste. que ir con abogado, don Iván. También, por si acaso. Por si acaso, Sí. nunca sabe. Sí. Hazte ver. No, y tú, hasta ves, mira, Hazte ver imagínate tú. que cae al hospital, te va a costar caro, Pero, Simón. tengo seguro. Tengo seguro. 8 de la mañana con 17 minutos. Gracias por compartir esto, Iván, con nosotros. Bien, que sirva de mensaje también para la gente. Y en días como este, donde ya empezamos a poner en modo navideño, que empezamos Así es. también a reflexionar sobre nuestra vida, sobre el amor, los afectos. Bienvenido sea. Vamos al tiempo.